Bien, el día de hoy vamos a comenzar a ver un tema de derivación que es prácticamente la regla que nos cierra el conjunto de fórmulas de derivación que hemos visto, que se llama regla de la cadena. La regla de la cadena es una fórmula para derivar composición de funciones. Recordemos que una composición de funciones es cuando tenemos una función evaluada dentro de otra, ¿de acuerdo? La regla de la cadena, pues no es otra cosa que la fórmula de derivación de una composición de funciones, la cual nos dice, bueno, tú tienes una expresión dentro de otra función, ¿sale? Entonces, lo que vas a hacer para derivar esta composición es derivar la función principal con respecto a su argumento, ¿de acuerdo? Sale conservando, derivando la función principal, respetando el argumento, y eso lo vas a multiplicar por la derivada del argumento, ¿sale? Una forma de escribirlo entre comillas es que es f' evaluado en g, sale por g' de x. Suena más complicado de lo que en realidad es, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿qué les parece la expresión? em, Tenemos que derivar la función, voy a ponerlo aquí como h. Es seno de x cuadrada más 5, por ejemplo. ¿Sale? Así como está esta expresión, si nosotros tratamos de derivarla, nos encontraríamos en un problema. Porque nosotros, si tratamos de derivar seno de x cuadrada más 5, pues no podemos hacerlo de manera directa. No, si nosotros revisamos nuestro formulario, tenemos la fórmula de derivación del seno, que es coseno. ¿Sale? Entonces, podemos comprender esta expresión. Seno h de x, que es este seno de x cuadrada más 5, como la composición de dos funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Son por un lado f, que es el seno de x, y por otro lado la función g, que sería x cuadrada más 5. Por separado, la derivada de f, la derivada del seno, pues es coseno. Eso sí lo puede hacer porque su argumento es x. Por su parte, la derivada de g de manera independiente, pues es 2x. Es decir, por separado f y g las puedo derivar sin problemas. El chiste es que aquí en el caso de h de x se puede ver como f evaluado en g. ¿Por qué? Porque el argumento del seno no es x, el argumento del seno es x cuadrada más 5. ¿De acuerdo? Y entonces estamos en presencia de que h, en lugar de verla como una sola función, la podemos ver como una composición de funciones. Y al verla como una composición de funciones, puedo aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena no es complicada, dice que derives a la función principal respetando el argumento y multiplique ese resultado por la derivada del argumento. Es decir, en este caso, al tratar de derivar h de x, es decir, al tratar de derivar eh, seno de x cuadrada más 5, pues nosotros tenemos dos funciones. La función principal en este caso, ¿sale? Es el seno. Pongo un puntito para indicar que tiene un argumento diferente de x. Nada más aquí no debí de haber puesto derivada. Y el argumento o la función argumento es g.
Esta sí es x cuadrada más 5. Entonces, el argumento de esta función es esta expresión que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos dice la regla de la cadena es, deriva la función principal, la derivada del seno es coseno, y por separado, pues deriva la función g, que esto es 2x. Y lo que dice la regla de la cadena es, pues eso va a ser f' evaluada en g, es decir, la derivada preservando el argumento por la derivada del argumento. En este caso, ¿cuál es la función principal? Es f, su derivada es coseno, entonces esto va a ser coseno, preservando el argumento. El argumento es x cuadrada más 5, ¿sale? Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 2x. Entonces lo que tenemos aquí es que este pedazo nos está formando f' evaluada en g, ¿sale? Por la derivada de g. Y entonces sí, esta expresión para la cual no tengo fórmula, al observarla como una composición, me es posible derivarla. Aquí en los resultados de la derivada de una composición hay que tener un poquito de cuidado, ¿sale? Porque luego uno intenta multiplicar argumentos por ángulos o de esas cosas, y la verdad es que multiplicar esto por lo de aquí dentro no es posible. Entonces esto a lo más podrían acomodarlo como 2x coseno de x cuadrada más 5 y se acabó. Pero aquí la parte importante es que nosotros observemos las funciones como composiciones. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es una composición? Si nosotros esperábamos que lo que hubiera dentro de una expresión fuera x y resultó ser algo más complicado. ¿De acuerdo? Esa cosa complicada es lo que vamos a llamar g, que es la compuesta, ¿de acuerdo? O el argumento de la función principal. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la idea que vamos a tomar dentro de estos ejercicios. No sé si de este queda más o menos claro, si tengan alguna duda con respecto a este ejercicio. Solo si podría ser otro ejemplo, por favor. Ah, no, vamos a hacer un montón. Eso no se preocupen, pero con respecto a este ejercicio, más o menos. ¿Es correcto? Sí, sí, está bien. Bueno, pues ahora sí, ataquemos los ejercicios de la página. Estamos en la página 204. Y estos son solamente ejercicios de composición de funciones. Hay un montón, ¿de acuerdo? Vamos a ir atacando uno por uno. A ver. Empecemos con el 8. Ejercicio 8. Y nos dice que tenemos esta función f de x igual a 1 más x cuadrada a la 99. Perfecto. Aquí vamos a hacer un paréntesis. En este caso tenemos que derivar la expresión 1 más x cuadrada elevado a la 99. Bueno, nosotros podemos decir que esto es una función elevada, ¿sale? Que estamos tratando de derivar una función elevada a una potencia n, donde esto es n, f de x a la n menos 1 por la derivada de f, ¿sale? Eso lo tenemos por regla. Si nosotros hacemos eso, entonces esto lo llamaríamos f de x igual a 1 más x cuadrada. La derivada de esto sería 1 más 2x. Y en este caso n sería 99 y n menos 1 sería 98. Quedándonos, según esta regla,
Esto sería n, que es 99. Sale f de x, que es 1 más x cuadrada a la n menos 1, que sería 98, por la derivada, que es 1 más 2x. ¿De acuerdo? Esto sería utilizando las fórmulas del producto. ¿Sale? Reacomodando, si quieren, estos 99, 1 más 2x, 1 más x cuadrada a la 99, da la 98. Ya. Sí, porque si no tendríamos problemas. ¿Por qué nos pide el ejercicio derivarlo por regla de la cadena? Porque si nosotros lo vemos como regla de la cadena, lo que tendríamos es que f se comporta como una composición de funciones y por regla de la cadena sería como derivar x a la n, ¿de acuerdo? Y tendríamos f de x a la menos 1. En realidad, esta regla que tenemos aquí es una aplicación de la regla de la cadena. Por eso es que se manipula de esta forma. Nosotros lo dejamos separado como una fórmula independiente, pero en realidad es una consecuencia de la regla de la cadena. ¿Sale? En este caso, pues, nada más había que fijarse quién era f y ya, aplicando esta fórmula. A ver, otro ejercicio similar a este es el ejercicio 10. ¿De acuerdo? Veamos el ejercicio 10. El ejercicio 10 tenemos f de x igual a 1 sobre raíz cúbica de x cuadrada menos 1. Sale. Vamos a reescribir f de x un poco. Vamos a reescribirla así, como x cuadrada menos 1 elevado a la menos 1/3. Se sube, ¿sale? Y al exponente se le coloca negativo. Si nosotros hacemos esto, entonces estamos en presencia de una función a una potencia n, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, caray, esto está medio lento. Ahí está. Estamos en presencia de una función a una potencia n con n igual a menos 1/3 y la función, lo que tenemos aquí dentro. Entonces, vamos a aplicar nuevamente esta regla. ¿Sale? Es decir, queremos derivar x cuadrada menos 1 a la menos 1/3, tomando en cuenta que la función principal es x cuadrada menos 1, que es lo que está aquí dentro. ¿Sale? La derivada de esa expresión es 2x. N es igual a menos 1/3, que es el exponente, y n menos 1 sería menos 1 menos 3, sería menos 4/3. Luego entonces ya con todo esto, y recordando la fórmula, que es esta que tenemos aquí, es n, la función al n menos 1 por la derivada de la función. Entonces en este caso es n, que es menos 1/3, por la función que es x cuadrada menos 1, es esta de acá, elevada a la menos 4/3. ¿Sale? Ok, ahorita que se le ocurra actualizarse a esto. No sé por qué está tan lento. A ver si ahorita lo puedo corregir. Ahí está. ¿Sale? Es decir, es n, ya lo pusimos acá, la función elevado a la n menos 1 por la derivada de la función, que es 2x. Y por lo tanto, pues esto es menos 2x sobre 3, x cuadrada menos 1 a la menos 4/3. O también lo pueden ver como menos 2x sobre 3 raíz cúbica
de x cuadrada menos 1 a la cuarta. Para que quede en términos de raíces y sea similar a lo que teníamos originalmente. ¿De acuerdo? Estos dos ejemplos utilizan más la fórmula de una función a una potencia n que la derivada de una, que la regla de la cadena. Entonces, y esto es así porque esta fórmula es una consecuencia de la regla de la cadena. Pero aparentemente los ejercicios que vienen después, por ejemplo o el 14 que me gustaría más trabajar con. Yo creo que vamos a empezar con el 16 y después nos regresamos a estos dos. El 16 nos maneja un poco mejor lo que es la regla de la cadena. Por cierto, ¿dudas con estos dos ejemplos, el ejercicio 6 y el 8? Ah, no, era el ejercicio 8 y 10. Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Ok, vamos con el ejercicio 16. El ejercicio 16 nos dice que tenemos g de x igual a e a la x cuadrada menos x, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, la exponencial es una de las fórmulas más entretenidas porque su derivada es ella misma. La derivada de e a la x es e a la x. Pero el problema es que aquí el argumento que tiene no es x, es pues una resta, ¿de acuerdo? De potencias de x. Entonces, esto lo podemos ver como la composición de dos funciones, una que es e a la x y otra que es x cuadrada menos x. Es decir, si nosotros vamos a derivar esta expresión, que es e a la x cuadrada menos x, podemos verla como la composición de dos funciones, ¿de acuerdo? Una función principal que es e a la x, ¿sale? Una función principal que es e con su argumento, ¿de acuerdo? Y una segunda función g de x que es x cuadrada menos x. La derivada de la función principal es ella misma, es decir, nos da e preservando el argumento. Y la derivada de g es 2x menos 1, ¿sale? Esto es importante porque la regla de la cadena nos dice que la derivada de f evaluada en g de x es f' respetando el argumento por la derivada de g. Entonces, en este caso, pues ya tenemos todos los elementos porque es esta expresión multiplicada por esta otra. Obviamente, sustituyendo en lugar del punto, lo que vale g. Entonces, en este caso nos queda e elevado a la x cuadrada menos x porque estamos respetando el argumento de la función, ¿sale? O la función compuesta, ¿de acuerdo? Y el resultado por la derivada de g, que es 2x menos 1. ¿Hay que dar un rodeo a cómo se resuelve esto? Sí. Sin embargo, siguiendo las instrucciones no es muy complicado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nada más hay que tener un poquito de cuidado. No sé si haya dudas con preguntas. A ver. Vamos a saltarnos algunos ejercicios para que esto sea directo. El ejercicio 24, por ejemplo. Tenemos f de t igual a 2t al cubo. Sale. Si nosotros revisamos nuestro formulario, no tenemos una fórmula para este tipo de expresión.
tenemos que ver dos funciones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, nosotros tratamos de derivar 2t al cubo y rápidamente, a ver, ustedes díganme, ¿quién dejaría como la función f? ¿Y quién tendría que colocar como la función g en este caso de t? ¿Quién sería la función f? Si no estamos, mándeme, los escucho. 2T. 2t. Una, es correcto, ¿eh? Nada más estoy acá. Una de las cosas es que nosotros podemos ir a nuestro formulario y buscar algo que se le parezca, ¿de acuerdo? Y lo que más se le parece sería esta expresión. Entonces sí, nuestra función principal sería 2 con un argumento. Generalmente diríamos que es 2 a la t. ¿Y quién sería la función g? Nosotros quisiéramos tener 2 a la t aquí, ¿de acuerdo? Porque si tenemos 2 a la t, podemos aplicar directamente esta fórmula. Con a como 2 y en lugar de xt pues sería 2 a la x o 2 a la t logaritmo natural de 2. En este caso, ¿qué es lo que está en lugar de t? Aquí. Creo que valdría la pena decir lo siguiente. Una forma de visualizar las potencias de las funciones y que para que podamos comprender que no son lo mismo, es que, por ejemplo, si esta línea vale t, entonces un cuadro sería t cuadrada. Y extender esto de esta forma, estaríamos hablando de t cúbica. No es lo mismo una variable que sus potencias, ¿de acuerdo? Ya son cosas diferentes. Mientras la potencia 1 nos maneja una longitud, la potencia 2 nos maneja un área y la potencia 3 nos maneja un volumen. ¿Y esto por qué lo comento? Porque pues no es lo mismo t que t al cubo. Entonces aquí esperaríamos que t cúbica fuera la función compuesta porque no es lo mismo t que t al cubo. ¿Sale? Y eso es porque t al cubo no tengo aquí x al cubo, tengo nada más x. Luego entonces, pues ya tengo técnicamente todo. Digo, la derivada de g es fácil, esto es 3t cuadrada. Ahora, la derivada de f, tengo que irme al formulario. Y el formulario me maneja que es 2 preservando el argumento, porque aquí está el argumento y aquí vuelve a aparecer, y sería el logaritmo natural de 2. Entonces, en este caso, f' de t, no es cierto, f' preservando el argumento es 2 elevado al argumento, logaritmo natural de 2. Por regla de la cadena, sería este pedazo, 2 preservando el argumento, que el argumento es t al cubo, logaritmo natural de 2, por g. Bueno, no por g, por la derivada de g, que es 3t cuadrada. ¿De acuerdo? Es importante en este tipo de ejercicios ver la función principal y su argumento, ¿de acuerdo? Aquella cosa donde nosotros esperamos ver a la variable, en este caso fue t,
y tenemos una expresión diferente. ¿De acuerdo? Consideren que la variable es la expresión más sencilla que se pueden encontrar. ¿Sale? Y en este caso, pues estamos encontrando algo un poquito más complejo. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe, gracias. Ok. Bueno, veamos. Veamos otro que esté, que sea similar. Tal vez el 28 sería un buen ejercicio, que ahí ya se complica. Ejercicio 28. En este caso, en el ejercicio 28 tenemos f de z, en este caso la variable z, ¿sale? Como e a la z sobre z menos 1. Perfecto. Y para este caso, pues cuando nosotros queremos derivar e a la z sobre z menos 1, nuestra función principal en este caso es e, ¿sale? Y nuestra función compuesta es, bueno, en este caso no estamos derivando con respecto de x. Estamos derivando con respecto de z. Sería z sobre z menos 1. Y aquí la complicación nace no de f. Dado que la derivada de e a la x, pues es e a la x. La derivada de e elevado a un argumento, pues es e preservando el argumento. La complicación nace de la derivada de g. Porque en g tenemos que derivar pues un cociente. Entonces vamos a hacer esto con calma, ¿de acuerdo? Pero lo haremos regresando de una pausa y colocaremos el resultado completo. Pero aquí piensen que vamos a tener que derivar un cociente y ese cociente va a ser el que va a ir multiplicando a esta expresión. Entonces vayan pensando cuál es la derivada de z entre z menos 1. Ahorita que regresemos la apuntamos. Entonces vamos a detenernos hasta aquí y regresemos después de unos minutos.